Bien, ¿qué tema venimos tratando o cuál es la serie que hemos abordado durante todo este año? No, la serie, ¿cómo se llama? Los 5 propósitos. ¿Y cuáles son los propósitos? Adoración, comunión. No, amigos, 8 meses llevamos preguntando lo mismo. ¿Qué pasa? A ver, otra vez. Adoración, comunión, discipulado y evangelismo. Vea, hasta que no estemos sincronizados como los ángeles que están en el cielo diciéndole al Señor, santo, 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 no voy a dejar de preguntar los 5 propósitos. O sea, todos unánimes tenemos que tener clara cuál es la visión de esta iglesia, ¿sí? El proverbista dice que un pueblo sin visión se desenfrena. Un pueblo que no tiene la visión clara va a estar desordenado, ¿sí? Entonces tenemos que tener clara la visión. Y estamos tratando el tema de la comunión o el propósito de la comunión. Hace 8 días hablábamos de amar al prójimo como a nosotros mismos, pero concluimos que el Señor Jesús elevó ese mandamiento. Y entonces Él en la última cena le dijo a los discípulos: un nuevo mandamiento les doy, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. O sea que elevó el mandamiento y ya el estándar no es como me amo a mí mismo, sino como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó el Señor a nosotros? Con un amor sacrificial, lo entregó todo. Así que el Señor dio una instrucción, dijo: en la iglesia ustedes tienen que amarse así como yo los he amado. Así que mire a la persona que tiene a su lado. Si es su esposo o su esposa, no vale, ¿sí? Si es su esposo o su esposa, mire hacia atrás y mire a la persona y pregúntese si usted sería capaz de dar su vida por esa persona. Pregúntese, cuestiónelo. ¿Sería capaz de dar su vida por esa persona? No, ¿cierto? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano los que dijeron que sí. Vea, Cindy, la hermana Zoila. Depende de por quién, ¿no? Es duro, es muy duro. Es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo. Pero es el estándar que el Señor Jesús le da a la iglesia. El Señor Jesús nos dice: amen a su prójimo como yo los he amado. Y el domingo, cuando terminamos la predicación y llegué a mi casa, bueno, jugamos bingo con los muchachos. Estuvimos en una jornada de bingo, ¿sí? Y recocha. Pero después de eso, el Señor comenzó a inquietarme, o el Espíritu Santo comenzó a inquietarme sobre cómo llegar a esto, cómo se desarrolla ese amar al prójimo como Él nos ha amado. Y vino a mi mente el ser pobres de espíritu. Entonces justamente vamos a hablar de eso hoy. Quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. Y en Mateo capítulo 5 inicia lo que teológicamente se llama el Sermón del Monte. ¿Hasta dónde lo compone? Hasta el capítulo 7. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 es todo el compendio del Sermón del Monte. Y aquí Jesús inicia con una bienaventuranza. Mire lo que dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Entonces hay una tensión en la iglesia global. Y esa tensión existe porque yo puedo ser fiel a los programas, yo puedo ser fiel a congregarme, yo puedo tener información bíblica y aún así manifestar conductas de orgullo que no me permiten ver al prójimo como Dios lo ve. Y esto es justamente lo que el Señor trata en el Sermón del Monte, o es como inicia el Sermón del Monte. Él está diciendo que son bienaventurados, que son bendecidos aquellos que se reconocen como pobres de espíritu, y aparte de eso hay una recompensa escatológica. ¿Cuál es la recompensa escatológica? Que aquellos que se reconocen y que desarrollan la pobreza de espíritu, a ellos les pertenece el reino de los cielos.
Ahora yo puedo tener conocimiento bíblico, pero el conocimiento bíblico en sí no produce automáticamente amor al prójimo. Puedo tener información bíblica y eso no quiere decir que haya un producto, una evidencia de que yo amo al prójimo como Cristo lo ha amado. Ustedes ven que los fariseos, ellos se prepararon desde muy pequeños en la escuela, tenían toda la información bíblica de la venida del Mesías, pero cuando se manifestó el Mesías, lo que hicieron fue crucificarlo. Entonces yo puedo tener toda la información bíblica y aún así manifestar conductas que van en contra del diseño establecido por Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 8 versículo 1, acompáñeme. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto que sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, el amor lo que hace es que fortalece a la iglesia. Entonces puedo tener conocimiento bíblico, puedo tener información y, como dice Pablo, si no tengo amor, no tengo nada. Entonces la primera bienaventuranza es la primera virtud que va a desencadenar el carácter de Cristo, o que el carácter de Cristo se forme en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor no puede trabajar con un corazón orgulloso. Y hemos hablado que un corazón orgulloso, egoísta, egocéntrico, ególatra, autosuficiente, lo único que está buscando es su bien propio y se coloca por encima del bien de los demás. De hecho, ustedes ven la Constitución Política de 1991, que está inspirada en la Escritura, y hay un artículo que dice que el bien particular no puede prevalecer sobre el bien común. ¿De dónde nacen todos estos principios? Pues nacen de la Escritura. Y es justamente lo que el Señor anhela y desea que su pueblo desarrolle. Que yo no me vea a mí mismo como superior a los demás, sino que considere a los demás como superior a mí mismo. Y para poder llegar a esta realidad, tengo que comprender esta primera bienaventuranza, que es una virtud del carácter de Cristo. O sea, ser pobres de espíritu. Ahora, quiero que miremos esa definición. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Ahora, esto no está definiendo o no está describiendo a un trabajador de escasos recursos. Cuando la Escritura nos dice que somos llamados a ser pobres de espíritu, nos está diciendo que tenemos que ser mendigos, que no poseen absolutamente nada y dependen absolutamente de la caridad de otra persona para sobrevivir. O sea que cuando la Escritura nos dice que usted y yo tenemos que ser pobres de espíritu, tenemos que reconocernos como mendigos que no tenemos nada. Y aquí viene un problema. Porque en el corazón del ser humano hay un comportamiento repetitivo pensando que tenemos derecho a. ¿Sí? Es una dicotomía. La Escritura nos dice que tenemos que desarrollar pobreza de espíritu, o sea, reconocerme como aquel que no tengo nada y depender enteramente y absolutamente de Él. Pero en el momento en que el Señor quizá nos comienza a dar algunas bendiciones, viene el envanecimiento, el orgullo, el ego, y pensamos que somos superiores a. Incluso nos atrevemos a decir que si a algún hermano le está yendo mal es porque está en pecado. ¿Sí? Yo lo he escuchado. ¿Sí? En el contexto cultural judío y en el Antiguo Testamento hay una designación para la pobreza de espíritu, y es una dependencia absoluta del Creador. Y esto me debe llevar a mí a reconocer que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he permitido desarrollar, no ha sido por mi virtud ni por mi diligencia, sino única y exclusivamente por la gracia de Dios. Cuando yo aprendo
a reconocer que todo lo que tengo y todo lo que soy ha sido por gracia y misericordia de Dios, entonces esto abre la puerta para que yo no me vea como superior a la persona que tengo al lado. Mire, servir duele y amar al prójimo duele, porque implica que yo voy a negar mi propio deseo para poder darle más importancia a la persona y al deseo a la persona y al deseo de la persona que tengo al lado, sin exclusiones y sin excepciones, porque Cristo no hizo excepciones. Quiero mostrarles en la Escritura que el Señor valora mucho más la pobreza de espíritu que todo lo que yo puedo ofrecerle. Mire lo que dice Isaías capítulo 57, versículo 15. De hecho, ahorita cantábamos una canción que se llama Mover tu corazón. ¿Qué mueve el corazón de Dios? Un espíritu quebrantado, un corazón que se humilla. Eso mueve el corazón de Dios. Mire lo que dice Isaías 57, 15. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Mire lo que dice Isaías 66, 2. Acompáñenme. Isaías capítulo 66, versículo 2. Mire lo que dice la Escritura. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces yo puedo cumplir con toda la ritualidad que genera una celebración dominical, de miércoles, de vigilia. Hay toda una ritualidad. Llegamos, oramos, participamos del devocional, cantamos, entregamos diezmos y ofrendas. Puedo cumplir fielmente con todo el programa y aún así tener un corazón orgulloso. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? Una persona que sabe reconocerse dependiente en todo de Él y que reconoce que está vivo solamente por la misericordia de Dios. El problema del cristiano, y me incluyo, es que pensamos que tenemos derechos. Entonces, como yo tengo derecho, entonces estoy en la posición o me subo en una plataforma moral para que las personas reaccionen de acuerdo a las expectativas que yo tengo y al resultado que yo quiero esperar de la otra persona. Y resulta que en Cristo no funciona así, porque desde el momento en que yo me he reconocido crucificado juntamente con Él, perdí todos mis derechos. Por eso me parece triste cuando alguien se enoja cuando no lo saludan. Es que pasó por mi lado y no me saludó. Y claro, eso es una manifestación de que la persona se siente el centro de. No, si no me saludó es porque pasó algo. Quizá está pensando en algo, está preocupado por, y lo que debo hacer es orar por la persona, no enojarme. Pero lo que ocurre es eso: nos molestamos, nos enojamos, gestionamos muy mal el conflicto, y la tendencia del ser humano ante el conflicto es alejarse, es irse. Es la tendencia. Usted va a ver que Adán y Eva pecan, ¿y qué hizo Adán? Se escondió. Tuvo que el Señor preguntarle a Adán: ¿dónde estás? Porque la tendencia del ser humano en la naturaleza caída es a resolver el conflicto alejándose. Mire lo que dice el Salmo 51, versículo 17. Acompáñenme. Salmo 51, versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y hay una parábola que el Señor Jesús da para ejemplificar justamente la pobreza de espíritu. Mire lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 11. Leamos desde el 11. Lucas capítulo 18, versículo 11. Volvamos hacia atrás, versículo 10, para que la leamos completa desde ahí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Versículo 12.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces uno podría decir: no, pero es que yo nunca he orado como el publicano. Pero sí hay otras acciones, como el fariseo, perdón. Pero sí hay otras acciones que manifiestan con. Por ejemplo, si yo doy un diezmo, una donación, doy algo, y de pronto no se hace lo que está en mi expectativa, entonces creo que tengo el derecho de ir a decir: hey, ¿qué pasa que yo diezmo? ¿Por qué no se hace como yo digo? Ese es el fariseo. Porque si yo voy a dar una ofrenda, un diezmo, una ofrenda destinada, si voy a entregar un recurso, para poner ese ejemplo, no lo hago pensando en que se cumpla mi expectativa, sino que lo hago pensando en que la persona que está a cargo lo va a usar de acuerdo a la necesidad que tenga la iglesia, particularmente. ¿Sí me comprenden? Entonces el publicano en este caso se reconoce como un pobre de espíritu, porque le está diciendo al Señor: ni siquiera puedo mirarte porque soy un pecador, Señor. Y creo que esa debería ser nuestra condición: dejar de pensar que tenemos derechos y comenzar a reconocernos como personas que en todo momento necesitan de la gracia y de la misericordia de Dios. Dígame usted en qué momento no necesita de la misericordia de Dios. Pero a veces se nos olvida que el Señor continuamente nos ha provisto de un perdón para el pasado, presente y futuro, pero nos cuesta perdonar a la persona que tenemos al lado. Y el Padre nuestro dice que perdonemos como Él nos ha perdonado a nosotros. O sea, hay una semejanza, porque al ser portadores de su naturaleza, lo único que espera el Señor es que haya un fruto de su naturaleza, no otro tipo de fruto. Ahora, la pobreza de espíritu es el fundamento del amor al prójimo. La persona gobernada por el orgullo, aun siendo miembro fiel de la iglesia, tiende a exigir reconocimiento por lo que hace. Se ofende con facilidad porque interpreta cualquier trato como un valor, como una ofensa a su valor personal. Entonces piensa que cualquier acción va en contra de su valor personal. Eso es una persona orgullosa. Y ese orgullo no va a permitir amar a las personas, porque siempre se va a anteponer ante la necesidad del otro. Y eso no pasa solo en la iglesia, pasa en los matrimonios, pasa en los hogares, pasa en cualquier tipo de relación interpersonal. La persona orgullosa se compara constantemente y compara su situación con la de otros. Compite en lugar de colaborar, critica y juzga desde una posición superior asumida, y en el fondo busca ser servida antes que servir. Y es contrario a amar al prójimo. Por eso el Señor inicia el sermón del monte no hablando de las bendiciones, no hablando de los dones, sino que inicia el sermón del monte con la característica principal del carácter de Cristo: ser pobre de espíritu. Ser una persona que se reconoce dependiente solamente de Él. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Acompáñeme. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo los perdonó, así también hacerlo. Ahora, perdonar no es decir yo te perdono pero nos hacemos de lejitos. Eso no es perdón. Pues eso pasa. Yo te perdono pero usted por allá y yo por acá. Yo te perdono y usted se hace en esta fila y usted se hace en la otra fila. Yo te perdono y hagamos un acuerdo: usted se congrega este domingo, yo no vengo, y después yo me congrego el otro domingo y usted no viene. Eso no es perdonar. Pero es que eso pasa, yo he escuchado eso.
Dice que acuerdos para congregarse. Y yo digo, uy, no, eso es muy satánico. O sea, ¿cómo así? Imagínese, ¿sí? Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. El orgullo destruye el amor, mis hermanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces yo no puedo tener un concepto más alto de mí mismo que el que debo tener, porque si Cristo habita en mí, yo habito en Cristo y estoy juntamente crucificado con Él, ya Felipe no tiene por qué manifestarse. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo. O sea, Pablo está diciendo, ya no busquen a Pablo porque Pablo no está. Ahora solamente se manifiesta Cristo a través de mí. Yo ya no tengo derechos, ya no tengo sueños, no tengo proyectos, no tengo nada que reclamar, porque en Él ya ha sido consumado todo. Ya no veo a las personas según la carne, sino según Cristo, porque de esa forma es la que el Señor nos ve. El Padre nos ve a través del filtro de Cristo y por eso somos llamados hijos, por eso somos llamados perfectos, por eso somos llamados santos, porque está viendo a Cristo a través de nosotros. Así nos ve el Padre. Por eso cada vez que el Padre lo ve a usted y me ve a mí, está diciendo: ese es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, porque estoy habitando en Cristo y Cristo está habitando en mí. No por mi propia virtud ni por lo que yo puedo hacer por Él, Cristo ya lo hizo. Por eso la última palabra que Él dio en la cruz, ¿cuál fue? Tetelestai, consumado es. No hay nada más que agregarle. Si yo comprendo el evangelio de esta forma, ¿por qué me comporto como un sujeto de derecho en donde las personas tienen que rendirme pleitesía? ¿Por qué me comporto como si las personas tuvieran que caminar en puntillita para que no me ofendan? Que de hecho Edwin va a hablar de la ofensa. Y la Escritura nos está llamando a nosotros a desarrollar un corazón inofendible. Ahora quiero que veamos un caso de estudio de una persona que, a medida que va madurando en Cristo, va reconociendo esa pobreza espiritual. Y quiero que hablemos de Pablo. Y quiero que veamos en las distintas cartas cómo él se va presentando y cómo él va disminuyendo su concepto de sí mismo, a tal punto que termina diciendo: yo soy el pecador de todos los pecadores. Quiero que lo veamos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Miren la primera vez que Pablo se presenta a las iglesias. ¿Cómo se presenta? Como apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces Pablo aquí inicia esta carta reconociéndose como un doulos, como un esclavo, pero al mismo tiempo en la carta se reconoce con la función que el Señor le dio en el cuerpo de Cristo, o sea, como un apóstol. A medida que Pablo va avanzando en el camino de la madurez, entonces el concepto de sí mismo, en lugar de aumentar, comienza a disminuir. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9, acompáñeme. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. Entonces miren que en Romanos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y pasan unos años y Pablo ya dice: sí, yo soy apóstol, pero soy el más pequeño de ellos y no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol. Pero usted ve en algunas páginas de Facebook, yo no comprendo eso, que se colocan apóstol tal, profeta tal, salmista tal. ¿Sí, no, sí lo ha visto? Porque es como si diera un orgullo espiritual, ¿sí? Y como si eso diera una autoridad espiritual. No, mis hermanos, la autoridad espiritual está directamente relacionada a la pobreza de espíritu. O sea, a un corazón quebrantado, a un corazón que se reconoce a sí mismo que todo lo que tiene no le pertenece,
le pertenece solamente al Señor. Y es justamente lo que está mostrando Pablo aquí. Primero se presenta como apóstol y después ya comienza a degradarse a sí mismo. Porque la revelación de Cristo, a medida que yo soy expuesto a su luz, lo único que me va a mostrar a mí es que soy un vil pecador, nada más. Que por más que yo pueda alcanzar, crecer, multiplicar, no ha sido por mí, ha sido solamente porque Él lo ha decidido así. Somos vasos de barro que portan una gloria eterna, mis hermanos. Eso somos nosotros. Ahora ya vimos que Él se reconoce como el más pequeño de los apóstoles. Mire lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 8. Aumenta ahora la escala, ya no habla solamente de los apóstoles. Efesios 3:8, Bri, 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos. Entonces los apóstoles eran 12 y ahora Él ya no habla de los 12, sino que a medida que avanza en la revelación de Cristo, ahora dice: de todos los santos, de toda la iglesia, yo soy el más pequeño. Una persona que ha madurado en Cristo, que no solamente tiene conocimiento, sino revelación de su persona, a medida que crece en ese conocimiento, mengua en su vida. Mengua en su vida. Y ustedes ven a Pablo, porque seguidamente ahí en Efesios capítulo 3 ya le da instrucciones a la iglesia de los ministerios. Le da instrucciones a la iglesia de edificar y sobreedificar en el fundamento. Pero aún así, con toda la revelación, lo único que hizo fue empezar a menguar. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando Él ya está terminando su carrera y le escribe la carta a Timoteo, mire cómo termina o cómo se presenta. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Aumenta la escala, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, ¿sí es ese? ¿Sí? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Entonces Pablo, en lugar de decir yo soy el superapóstol, Pablo en lugar de decir yo tengo la revelación, Pablo en lugar de decir yo escribí casi todo el Nuevo Testamento, la revelación de Jesús lo único que hizo reconocer es que Él es pequeñito y el Señor es el grande, digno de ser visto. Esa pobreza de espíritu es lo que me lleva a reconocer a la persona que tengo al lado como superior. Esa pobreza de espíritu es lo que me lleva a reconocer que la persona que tengo al lado es portadora del mismo espíritu que yo porto. Por lo tanto, si yo la deshonro, estoy deshonrando a Cristo. Y eso pasa al interior de él. Mire, en este punto de primera de Timoteo, Pablo ya llevaba 30 años de ministerio. Ya había fundado iglesias. Había escrito la mayoría del Nuevo Testamento y llega a esta conclusión: yo soy el pecador número 1. Ahora, ustedes ven que Pablo se presenta como apóstol, como el menor de los apóstoles, como el más pequeño de todos los santos y como el primero de los pecadores. ¿Qué lo llevó a esto? Pues el Señor tuvo también que intervenir en ese corazón. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 9. Cómo el Señor interviene en la vida de Pablo, y creo que necesitamos que intervenga en nuestra vida. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Yo necesito eso. Necesito un aguijón en mi carne para que no piense que es por mi capacidad que el Señor está haciendo cosas. De hecho, ustedes recuerdan cuando el Señor llama a Gedeón. ¿Han leído a Gedeón? Y Gedeón convoca a todo el ejército, y el Señor, ¿qué le dice? Escoge 300. Porque el pueblo
Cuando gane va a pensar que fue por su capacidad y me va a hacer a un lado. Entonces coge 300 porque yo soy el que va a dar la victoria. Entonces el Señor de antemano ya conoce lo que hay en nuestro corazón. El Señor de antemano conoce que yo me puedo envanecer, que yo me puedo volver orgulloso. El Señor de antemano sabe que yo puedo tomar una gloria que no me pertenece y sabía que a Pablo podría pasarle. Entonces lo que hizo fue colocarle un aguijón en la carne y Pablo lo reconoce. Ahora mire lo que dice el versículo 8 de ese mismo capítulo. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Los teólogos especulan que puede ser ceguera, que pueden ser la memoria de cuando Pablo persiguió a la iglesia y muchos murieron. No sabemos cuál es el aguijón en la carne, porque la centralidad no está en saber cuál era el aguijón. La centralidad estaba en que el Señor estaba tratando con el corazón de Pablo para que no se enorgulleciera. ¿Y qué hizo Pablo? Lo que hace cualquier ser humano: pedirle al Señor que nos sane. ¿Sí? Eso hizo Pablo, el superapóstol. Señor, quítamelo, sáname, sálvame, ayúdame en esta aflicción financiera, ayúdame en esta aflicción emocional. ¿Sí? Y mire la respuesta del Señor. ¿Qué le dice el Señor? Versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y mire la respuesta de Pablo: por lo tanto me voy a gloriar ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder. Pero muchas veces nosotros nos gloriamos en nuestra fortaleza, en lo que somos fuertes. Ahí está la gloria, ahí está el galardón. Muchas veces le pedimos al Señor que nos quite la aflicción, cuando esa aflicción probablemente sea un instrumento para que nuestro corazón no se envanezca, no se enorgullezca. Entonces Pablo, si usted lee todo este capítulo desde el versículo 1, él dice: conocí a un hombre que fue al tercer cielo. Pues ese hombre es él. Recibe revelación extraordinaria, recibe conocimiento de parte del Señor. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Enviarle un aguijón a la carne. Y Pablo lo comprende. A causa de que no me envanezca, a causa de que no me enorgullezca de un conocimiento que no me pertenece. Y esto no puede pasar solamente con conocimiento, puede pasar con nuestro trabajo, con la economía, con las relaciones, con cualquier cosa que quiera ocupar el primer lugar en el corazón, en nuestro corazón. El Señor lo que puede hacer es enviar un aguijón a nuestra carne a causa de no envanecernos, mis hermanos. Y el envanecimiento al interior de la iglesia rompe la comunión, rompe las relaciones. Por eso es necesario que el Señor trate con nuestra vida, ¿cierto? ¿Cuántos desean que el Señor trate con su corazón? Yo necesito que el Señor trate conmigo. Yo necesito que el Señor trate conmigo, de lo contrario no voy a poder experimentar la plenitud de su poder y de su persona. Porque siempre mi humanidad, mi yo, va a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. De hecho, los epistemólogos de este tiempo llaman epistemológicamente, en el conocimiento lo llaman como la generación secularizada. La secularización es colocar todo el diseño del hombre por encima de lo que Dios quiere. Inició en el tiempo de la Ilustración, del Renacimiento, en donde pasaron de ser una sociedad teocrática, en donde Dios era el centro, a una sociedad en donde el hombre comenzó a ser el centro y sus necesidades. Es lo que pasa actualmente. Por eso actualmente hay verdades relativas. Estamos en el relativismo, en la modernidad líquida, en donde cada persona puede construir su propia verdad. En Cristo no funciona así, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, porque Cristo es la verdad absoluta y el estándar de la iglesia, mis hermanos. Nadie más, nadie más. Este es el llamado que el Señor nos está haciendo. Podríamos hablar de toda la unción, pero unción sin quebrantamiento lo único que trae es corrupción al corazón del ser humano. Mire el ejemplo de Saúl.
fue promovido sin un proceso de quebrantamiento. Y al principio de su reinado estuvo acorde a lo que el Señor quería. Pero a medida que iba obteniendo victorias, a medida que iba avanzando con el poder y el espíritu que Dios le dio, terminó haciéndose una estatua para sí mismo, terminó llevando al pueblo a la idolatría, terminó consultando brujos. Y el Señor dijo: con mi próximo rey, que yo lo voy a colocar, a ese lo voy a coronar, pero lo voy a llevar al desierto, a quebrantarlo. Entonces muchos de los desiertos, aflicciones, situaciones que vivimos son provocadas por Dios para quebrantarnos, porque yo no conozco qué hay en mi corazón. Tengo ciertas cosas que sé, pero la profundidad del corazón no la conozco, solo lo conoce Dios. Y Dios permite muchas situaciones en nuestra vida para tratar con nosotros. Quien determina el tiempo de ese trato son las decisiones que yo tome. Porque usted va a ver que el pueblo de Israel tenía que durar más o menos 6 meses atravesando desde Egipto hasta la tierra prometida, porque habían ancianos, había mujeres en embarazo y habían niños. Pero ¿cuánto duró? 40 años. Y usted ve en Hebreos capítulo 4 que el autor del libro de Hebreos dice: y no endurezcan su corazón como aquella generación que pereció en el desierto. Cuando escuchen su voz, no endurezcan su corazón. El endurecimiento lo único que trae es la cicatrización de la conciencia. Cuando mi conciencia se cicatriza, yo le doy prioridad a mi propia voz sobre la voz del Espíritu Santo, mis hermanos. Actualmente estamos en una guerra de voces. La voz de Satanás, la voz del mundo, mi propia voz y la voz del Espíritu Santo. ¿A cuál voz yo le estoy dando prioridad en mi vida? ¿Y cuál es el fruto que está produciendo esa voz? Porque la luz por sí misma no transforma. Puedo estar expuesto a la luz de la palabra y aún así seguir replicando la misma conducta y el mismo comportamiento, porque implica arrepentimiento. Y el arrepentimiento es metanoia, cambiar de camino, tomar decisiones distintas. Y hace 8 días hablábamos que un proceso sin decisiones no es proceso, es estancamiento. Entonces el llamado que el Señor le está haciendo a esta iglesia particularmente es a empezar a tomar decisiones. ¿Qué decisiones voy a tomar yo en Cristo Jesús? ¿Qué decisiones voy a tomar yo para avanzar en el camino de la madurez al cual todos nosotros hemos sido llamados? Miren, mis hermanos, la naturaleza y la sociedad clama por la manifestación de los hijos de Dios. Miren la ola de violencia que hay en esta ciudad. Estamos sumergidos en la violencia. La marcha que van a hacer hoy no va a parar eso. No lo va a parar. Van a salir a marchar con banderas y hacer muchas cosas. Pero si no hay un corazón rendido a lo que Dios quiere, no va a haber transformación. La naturaleza clama por la manifestación de los hijos de Dios que son hechos a su imagen y semejanza, mis hermanos, que en el lugar inmediato en donde todos estamos concentrados solo y exclusivamente en la manifestación de Cristo, en nada más. Y por supuesto tenemos que orar por nuestra ciudad, tenemos que clamar por Cali porque está sumergida en la violencia, pero al mismo tiempo hay una tarea misional que comienza a ejecutarse a través de la transformación del carácter. Y eso implica que la virtud de la primera bienaventuranza, ser pobres de espíritu, empiece a forjarse en cada una de nuestras vidas. O sea, reconocerme como un lisiado que necesita la asistencia en todo momento de Cristo, de nada más. El problema es que hemos mezclado nuestra suficiencia con el evangelio. Nos hemos vuelto pragmáticos, humanistas, pero el evangelio no necesita eso. El Señor lo único que busca es un corazón contrito y humillado. Mire lo que dice Juan capítulo 13, versículo 3 al 5. Cristo es el modelo perfecto de la pobreza de espíritu. Juan 13, 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla
se la ciñó, versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñida. Entonces aquí el autor del evangelio está diciendo que el Padre le dio todo a Jesús, que venía de él y a él volvía. Pero aún sabiendo todo esto, la actitud de Jesús, ¿cuál fue? Tomar la posición del doulos, de siervo, de esclavo. Esta actividad la hacía la persona más menospreciada de la casa, la más pequeña, el esclavo más pequeño, lavar los pies. Y ustedes recuerden que en ese tiempo pues no habían carreteras construidas y que las personas andaban en sandalias. Entonces solo imagínense los pies. No había Mexana, ni Adidas, no había nada de eso. ¿Qué hizo el Señor? Les mostró la actitud en la que debe permanecer la iglesia, o sea, la actitud en la que debe permanecer usted y debo permanecer yo. Entonces, mis hermanos, ¿saben cuál es la invitación que el Señor nos hace? Cambiar las piedras de los fariseos por la toalla para lavar los pies. Muchas veces tenemos la piedra lista para apedrear, pero el Señor nos está mostrando que el instrumento para servir a la persona que tengo al lado es una toalla para lavarle los pies. Por eso vuelva a mirar a la persona que tiene atrás, a la persona que miró al principio. Pregúntese, ¿usted daría su vida por esa persona después de escuchar toda la palabra? Bueno, listo, pero ¿le lavaría los pies? Vea, ahí ya empezó ahí la naturaleza caída. ¿Sí me entienden? Entonces necesitamos que el Señor lo haga posible. Amén. Que el Señor lo haga posible en nosotros. Dígale ahí al Espíritu Santo: Señor, hazlo posible. Hazlo posible en mi vida. Llévame a ser una persona pobre de espíritu, que se reconoce dependiente solamente de ti. Dígale al Espíritu Santo: Señor, perdóname, porque me he comportado de una forma en la que he dañado a mis hermanos, a mi familia. Quizá mi propia conducta ha dañado a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, mi esposa, hijos. Y esa conducta, Señor, necesita ser erradicada de mi corazón. Por eso te pido que lo hagas posible. Que me lleves a ser un pobre de espíritu. Que me lleves, Señor, a ser una persona que depende única y exclusivamente de ti. Y que esto produzca, Señor, un amor sacrificial para mis hermanos. Porque eso es lo que tú deseas. En la última oración que tú hiciste, Señor, te dirigiste al Padre y le dijiste: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y por eso te pedimos, amado Rey, que elimines todo rastro de orgullo, de ego, de vanagloria, Señor, de nuestros corazones, y que solo se manifieste la humildad de Cristo en nuestras vidas. Tómese un momento. Y si usted ha sido redarguido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le está mostrando una conducta de su familia, una conducta en donde usted de pronto ha herido a algún familiar, algún amigo, algún compañero, hijo, hija, es el momento de estar delante del Señor y de decirle: Señor, ayúdame, no quiero alejarme, porque he comprendido que la vida cristiana no se puede vivir aislada del cuerpo. Enséñame a amar a mis hermanos. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Señor, aquí están nuestros corazones. Quiero invitar al equipo de alabanza
Siga delante del Señor. Siga delante de Él. Y si quizá usted ha tenido internamente algún conflicto con un hermano, con una hermana, es el momento de resolver, es el momento de no dejar asuntos pendientes, es el momento de tomar la decisión en el corazón. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque aún en nuestro pecado tú sigues sosteniéndonos, tú sigues hablándonos, tú sigues teniendo misericordia. Mis hermanos, dice el libro de Lamentaciones que nueva es su misericordia cada mañana. Hoy domingo 2 de agosto usted y yo estamos disfrutando de la misericordia de Dios. Y creo que es necesario romper con todo comportamiento tóxico, dañino, que ha dañado las relaciones. Al interior de los matrimonios, al interior de la iglesia, al interior de las relaciones familiares. Es el momento de levantarnos con un corazón humilde a pedir perdón al Señor y a pedirle perdón a nuestros hermanos, familiares, amigos. Es el momento de que el mundo conozca que la iglesia se ama como el Señor nos ama. Yo le invito a que se coloque en pie. Y ahí en esa actitud de adoración quiero invitar a mis hermanos para que tomemos la Santa Cena. Solamente quiero leerles un versículo. Bri, si me ayudas, por favor. Ya te digo cuál es el versículo. Bri no está. ¿Quién está allá? Tú estabas. Bueno, yo lo leo desde acá. Yo lo leo desde acá. Mis hermanos de la Santa Cena pueden ir repartiendo con reverencia. Y usted siga en esa actitud. En esa actitud de... ¿Ya está Bri? Okay. Está Sari. Ok. Vayan repartiendo la Santa Cena. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar a nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alzar una completa santidad porque tememos a Dios. La Santa Cena, mis hermanos, no es para maldición. La Santa Cena es para bendición porque conmemoramos el sacrificio perfecto de Cristo. Pero también nos recuerda que usted y yo hemos sido incluidos en su persona y que ahora somos portadores de su naturaleza. Por eso Pablo le insistía a los corintios: ahora que tenemos esta promesa en Cristo, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y eso implica los asuntos pendientes relacionales. Eso implica las conversaciones incómodas que no hemos tenido en casa con las parejas, con los hijos, las conversaciones incómodas al interior de la iglesia, no para ganar una discusión, sino para que Cristo sea establecido como el centro de todo. Y es lo que nos anima a la Santa Cena. La tomamos, Señor, para bendición, conmemorando que tú nos has dado un perdón eterno, Señor, que tú nos has incluido en una misericordia que todos los días nos sostiene, amado Señor. Y es ese sacrificio perfecto en la cruz lo que lo hizo posible, Señor. Ayúdanos a no tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, sino que a medida que vamos avanzando, Señor, en conocerte y en este camino de la madurez en Cristo, podamos reconocernos como pecadores que te necesitan todos los días, que necesitan ser limpiados, Señor, que necesitan ser sostenidos por tu gracia maravillosa. Yo quiero invitarle a que usted traiga a su mente todos esos momentos en donde Dios lo ha sostenido, en donde Dios lo ha sostenido con su gracia, con su misericordia, en donde el Señor le ha guardado de la muerte a usted, a su familia,
Y con un corazón agradecido, dele gracias al Señor. Dígale gracias. Gracias por mi familia. Gracias por sostenernos. Gracias por la provisión que solamente tú das, Señor. Gracias por Cristo. Vamos, dele gracias por Cristo, por su sacrificio perfecto en la cruz. Dígale al Señor, dígale a Él, gracias, porque por ti hoy estamos aquí. Yo le invito a que tome del pan, a que tome del vino, y en su mente, en su corazón, dele gracias al Señor. Gracias, Jesús.